¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Estamos nuevamente acá con otro módulo y otra presentación de PNM, programa digital o de formato digital para un norte mejor, con quien les habla, que es al mismo tiempo el productor y editor de este programa. En la tarde de hoy hemos hablado con el intendente Enrique Paduan, y como fue la primera vez que desde este programa, con este formato que hemos entrevistado al intendente, bueno, se han presentado un montón importante y significativo de temas para hablar, de discutir, de plantear, de preguntar. No hemos dejado de hablar de la cuestión sanitaria, del hospital local, la renuncia de la exdirectora del hospital, la doctora Silvia Garro, sobre el cual se tomó nota, evidentemente porque a partir justamente de esta renuncia aparecieron algunos proyectos que estaban encajonados y se anuncian como obras oficiales para llevar adelante en el nosocomio local, lo cual es importante, para ampliar nuevos pabellones, otros servicios e incluso refaccionar algunas cuestiones referidas a lo más complejo que tiene el hospital, que es la unidad de terapia intensiva. Importantes anuncios, que Paduan lo adelantaba, ya es un hecho, las obras van a empezar en breve, hecho y anuncios que nos gratifica mucho darlos, entregarlos, digamos, en materia de información. Puente Paraná-Miní, conexión con Bellavista, Puerto, Campo y otros temas que hemos hablado con el intendente Paduan y que lo vamos a presentar en este primer módulo, porque en realidad la charla tuvo cerca de 45 minutos, la hemos dividido en dos partes. La otra parte, la que queda para mañana, hablamos ya de cuestiones políticas, específicamente políticas y electoralistas. Políticas y electoralistas. Su relación con el Consejo, que evidentemente no es bueno, que Paduan dice la relación es buena, pero hay ciertas pulsiones y tensiones que se dan, donde hay un reclamo puntual hacia el Consejo y particularmente al bloque de concejales del justicialismo, que hoy controlan con 4 concejales sobre 6, además de la presidencia del Consejo. Hay un pedido de un crédito que no se le está otorgando, que no se lo está tratando, y lo noto algo molesto al intendente Paduan por esta no tratamiento por parte del Consejo respecto de estos temas. Pero esto, y le digo, en el próximo bloque, en el próximo módulo con la nota de Paduan, que no es esta, sino es la próxima, Paduan hasta adelanta quién sería el que va a encabezar la lista de concejales. Por el momento hemos hablado de temas más institucionales que políticos, y empezamos con recordando que estamos próximos a un hecho que realmente quedó muy grabado en el colectivo social, particularmente de los villaucampenses. La fase 1, que fue la aplicación desde el gobierno de la provincia, por ser la primera localidad que hemos tenido un caso COVID, en aquel momento donde todavía hablar de COVID y de coronavirus era casi un tema tabú. Fase 1, recordando aquel proceso social y político que se debió enfrentar y que se debió superar en la ciudad de Villocampo, y luego los temas que dije que se hablaron y se plantearon con el intendente Enrique Paduan. En el otro bloque, en la segunda nota, le prometo sí, jugosa información política que adelanta el intendente Paduan y electoralista para esta campaña. Sabemos que Villocampo elige concejales, son elecciones donde se elige actividad legislativa en forma excluyente o exclusiva, pero para el Ejecutivo Municipal es importante porque necesita recuperar, si ya no el control del Consejo, pero sí tener un equilibrio. Hablamos con Paduan. El tema del COVID, como vos decís, después de un año largo de estar enfrentando esta pandemia, y nosotros aquí en Villocampo, como primer ciudad del norte del departamento que ha tenido el primer caso, desde aquel entonces nosotros no hemos parado de tener casos de COVID en Villocampo, siempre bajo control, siempre controlado. No tuvimos circulación viral como ha tenido otras localidades, el caso de Reconquista y Avellaneda, pero sí siempre hemos tenido presencia de casos en Villocampo, lo que nos ha llevado seguramente por ahí a que la comunidad de Villocampo esté bastante preparada para esto. Y eso es lo que nos ha permitido quizás
a nosotros que Villocampo pueda ir controlando la situación. De esta experiencia del primer caso en Villocampo y todo esto. Fuimos la primera localidad de fase 1, yo creo que claro, en esos 10 días. Fue la única localidad que se pasó a fase 1 y Ceres previamente a nosotros. Y una situación dura. Y fue una situación lógicamente dura en lo económico, pero especialmente en lo psicológico, en el ánimo de la gente. La verdad que eso pegó muy fuerte. Así que eso nos llevó a nosotros a estar casi un año, no sé, yo no me acuerdo si fue mayo o junio el primer caso que tuvimos, no recuerdo bien la fecha, pero hace un año ya, va a ser un año. Así que bueno, venimos peleando con esta situación y esta situación que es indescifrable, porque tampoco tenemos no tenemos parámetros para medir, porque el comportamiento del virus es un comportamiento totalmente, sí, es un comportamiento atípico, raro. Los efectos en la salud humana es raro porque producen efectos muy graves o por ahí hasta asintomáticos. Mucha gente seguramente que lo ha tenido y no se ha enterado de eso. Con un hospital que se lo fue preparando, es decir, desde la provincia se han venido bajando algunos fondos, no los necesarios que corresponden que se bajen, porque esto trae un costo enorme, es decir, desde el municipio hay que hacer frente permanentemente, asistir a todos los que por ahí se enferman y el entorno, porque por ahí todo el mundo tiene que quedar en la casa y eso trae todo un montón de inconvenientes. Una ciudad cercada durante muchísimo tiempo, donde allí había que poner fuerzas de inspectoría junto con fuerzas de seguridad y todas esas cosas. La verdad que fue un año bastante complicado en todo lo que hace, no solo en lo económico, sino en todo el resto, o sea, la parte de social y todo lo que arrastra esto. Hoy estamos, se llevó un director del hospital. O sea, esta situación ha provocado también que nuestra directora del hospital se haya visto en un momento desbordado por toda esta situación. Bueno, hoy estamos enfrentando una nueva etapa de gestión en la salud local y regional. No olvidemos que nuestro hospital es un hospital regional de derivación de segundo nivel, que por allí también ha habido proyectos presentados durante las gestiones anteriores de la doctora Garro en este caso, que tampoco se han cumplido desde el Ministerio de Salud, porque por ahí no se lo ha tenido en cuenta y no se ha creído que era de tal envergadura, que no se le ha dado la importancia que tenía, que era dividir el hospital no con membranas o nylon para separar la parte COVID de no COVID, sino que había un proyecto estructural, de cambio de estructura del hospital para llevarlo a separar la parte de atención primaria de la salud, de la parte de internación, del sector COVID, todo eso, del resto del hospital. Bueno, hoy aparentemente ya están llegando los fondos para poder hacer esa obra. Hay una obra hospitalaria, de infraestructura hospitalaria, donde cambia todo lo que es un proyecto, que cambia todo lo que es la emergencia, cómo se atendería la emergencia, que hoy es bastante precario el sistema, cómo se está trabajando. Así que, bueno, todo eso también son fondos que probablemente lleguen, hay todo un proyecto también armado, todo te hablo de proyectos que estaban en desarrollo, o sea, que están desarrollados para poder ejecutarlos y que, bueno, por falta de fondos no se han hecho. Un proyecto para llevar el oxígeno a los quirófanos y a las salas donde se necesitan oxígeno, que hoy eso está todo también obsoleto, viejo, destruido, que hay que hacer todo nuevo. Bueno, también hoy aparentemente estuve con parte del sector de la nueva gestión charlando el tema y bueno, aparentemente también van a bajar los fondos. Así que bueno, armar toda esta estructura sanitaria, infraestructura sanitaria, hace que por ahí también se mejoren las condiciones. Comprometernos todos, la sociedad, el sector profesional de la salud, los directivos, todo comprometernos a enfrentar lo que viene, porque ahora se nos viene, te decía que esta situación o este comportamiento errático del virus, ahora viene una nueva ola que hasta el día de hoy nosotros no la tenemos, a ningún genoma distinto al original. Que es más letal o más agresivo que el anterior. Aparentemente.
Pero observemos, ustedes que están en la comunicación, que Malabrigo, por ejemplo, que es la entrada del sur del departamento para acá, ha tenido 17 casos anteayer, 10 casos ayer, o sea que estamos viendo como que se empezó a mover o a arribar algo distinto hacia el norte de la provincia de Santa Fe, especialmente a nuestro departamento. Así que yo creo que tenemos que estar preparados y tenemos que cuidarnos, respetar todas las medidas que se han venido implementando hasta ahora. El uso del barbijo, que lo saqué porque tengo que hablar, pero hay que usarlo, hay que higienizarse las manos, hay que mantener el distanciamiento, y eso para que nos permita tener una actividad casi normal, por lo menos. Tendremos que achicar los horarios de movilización o de movimiento de gente durante la noche, como está establecido, porque esas cosas son así. Soy de aquellos que piensan que cuando llega la ola de cosas hay que restringir, porque es la única forma de controlar, no hay otra. Cuando no haya vacunas, si tuviéramos todo el mundo vacunado no habría ningún problema, pero no lo estamos. Por lo tanto, tenemos que tratar de cumplir con estas medidas, estas medidas preventivas que van a impedir que nos contagiemos. No nos olvidemos que con el barbijo solamente tenemos un 70-80% de obstáculos para el virus, eso ya es así. Si encima mantenemos la distancia, cuando estamos encerrados, ahora viene el invierno. El problema del invierno no solamente es la baja temperatura, que se nos enfrían las mucosas, sino que están encerrados. Claro, que se enfrían las mucosas, sino que vos estás encerrado y dentro de un ambiente cerrado, está cerrado. Todo el virus que yo estoy eliminando, si lo tuviera en este momento, por ejemplo, queda dando vuelta acá, es decir, o posado en la superficie del lugar donde estamos. Si estamos mucha gente, más se complica. Por lo tanto, por eso tratar de mantener ventilados los ambientes, eso es clave. Así que bueno, no sé si te contesté toda la pregunta, pero... ¿Y qué cambió el escenario político, la proyección que se tenía? Porque, digamos, aparece el virus, ni siquiera sabíamos si había tratamiento. Bueno, fuimos el primer caso en el norte de Santa Fe, pero con el departamento fuimos fase 1. Bueno, todo eso cambia o obliga a un cambio en lo político y en lo económico, a tener que ir improvisando, digamos. ¿Cómo se fueron acomodando las decisiones políticas, lo económico? Bueno, con gobiernos que hasta hacía meses atrás era de su palo, hoy no lo es. O sea, los vasos comunicacionales ya no estaban, había que hacerlos, generar vasos nuevos. Bueno, ¿cómo se fueron acomodando? Mira, nosotros con respecto a eso que vos me haces, la pregunta que estás haciendo del cambio de gestión política a nivel provincial con respecto a lo local, hay leyes que se tienen que cumplir, que son las leyes de todo lo que son obras menores, por ejemplo, que son fondos que vienen de los municipios como una por ley, la coparticipación que es por ley, los convenios que se firman con la provincia para áreas de la mujer, para áreas de programas nutricionales, todas esas cosas no cambian nada, es decir, sigue exactamente igual que como venía en el gobierno anterior. Nosotros aquí en Villocampo, si bien nos ha perjudicado algunas obras, por ejemplo la del puente, que si lo dejamos para después lo hablamos, pero hay obras que se han detenido, como esa por ejemplo, y lo demás que veníamos construyendo nosotros son todas obras que los hacíamos con recursos propios, y todo lo que venimos haciendo nosotros lo hacemos con recursos propios. Por lo tanto, no nos vemos afectados por una gestión provincial de distintos signos que perjudique a lo normal, digamos. Lo que sí por ahí seguramente no tenemos son beneficios que por ahí alguna comunidad amiga o del mismo signo político con el gobierno de la provincia reciben obras extras, por ejemplo, que te dan una mano en ese tema, en ese sentido. Pero si no, lo demás sigue todo igual. Acá nosotros seguimos haciendo obras, vos habrás visto, y los oyentes habrán visto que Villocampo no ha parado de hacer obras porque estamos en un signo político distinto. Acá se sigue trabajando y se va a seguir trabajando en la medida que contemos con recursos propios que nadie nos puede quitar. Como sociedad tenemos un ingreso de los recursos propios que recaudamos nosotros, los coparticipables, todo que forma parte de
canasta común, que de allí se hace todo lo que se hace en la municipalidad, desde prestar servicios, hacer obra pública, hacer asistencia a los más carenciados. O sea que todo eso se sigue trabajando, o sea que no hubo un cambio, digamos. Sí hubo en todos los sectores, no por cuestiones políticas, o sea, no por partidos políticos, por pertenecer a algún tipo de partidos políticos distintos al gobierno de la provincia, no por cuestiones lógicas de la crisis que se ha planteado a través de esta pandemia. O sea que, bueno, la verdad que estamos trabajando, seguimos trabajando Uber bien y con ganas. La asistencia que se da, el pedido de asistencia que se da, es directamente, supongo, proporcional a los niveles de desocupación que tenemos. Sí, Villocampo después de la caída del ingenio y de la papelera y de la convocatoria del frigorífico, nosotros hemos tenido un pico en lo que hace al asistencialismo que tiene que hacer que el municipio. Después se fue normalizando, digamos, pero hubo un pico alto y hoy estamos en una meseta más alta de lo normal, lógicamente. Eso es atribuible a la pandemia, digamos. No. Tiene que ver con la falta de trabajo. Tiene que ver con la falta de trabajo, que no solamente pasa en Villocampo, pasa en todos lados. Acá la falta de trabajo no es una cosa privativa de la comunidad de Villocampo. Acá esto pasa en todos lados. Villocampo nosotros aquí la región tenemos que ir reconvirtiéndola. Ahora, nada se puede reconvertir si no tenemos propuestas de infraestructura que nosotros podamos hacer cambiar al inversor el destino de sus fondos o de sus inversiones, para ser reiterativo en los términos. Nosotros aquí estamos en un lugar donde no tenemos autopistas, no tenemos puertos, no tenemos aeropuertos, no tenemos la infraestructura que tiene el sur de la provincia de Santa Fe, con sus puertos, con sus autopistas, con sus inversiones permanentemente, millones y millones y millones de pesos que se siguen agrandando la brecha entre las localidades que más tienen con las localidades como nosotros, que estamos alejados de todo eso. ¿Qué es lo que se debe hacer para mejorar esto? Si nosotros queremos hablar de política económica, de inversión económica, tenemos que hacer infraestructura. O sea, vos tenés que facilitarle el capital que va a invertir, infraestructura para poder invertir y haya ventajas comparativas o competitivas, como vos quieras decirlo. Es decir, no va a venir una persona que pueda hacer una inversión en el puerto San Martín, en el sur de la provincia de Santa Fe, o en Rosario, o en Villa Constitución, o donde sea, donde tienen los puertos ahí a la vera del río, o a la vera de las comunidades, o estar a 200 kilómetros, a 100 o 300 kilómetros del puerto. La verdad que nosotros acá, el puerto de Barranquilla no lo contemos porque es un puerto que igual que el de Reconquista, o sea, son puertos que no sirven, o sea, inviables. El otro puerto que lo tenemos a 600 kilómetros, que es Rosario. O sea y hoy que se está discutiendo la hidrovía y todos estos problemas que hacen a la potencialidad de la economía de nuestro país y de nuestro litoral especialmente, la verdad que si no tenemos inversiones en infraestructura que nos permitan avanzar, va a ser difícil que nosotros tengamos alguna ventaja para poder decir, bueno, acá va a venir una inversión y va a poner mucha plata para hacer una inversión. La van a hacer donde le conviene hacerla económicamente para poder competir. Estamos hablando de inversiones del Estado, que corresponde al Estado. Sí, por supuesto. Todas las tiene que hacer el Estado, normalmente todas las obras de infraestructura las hace el Estado, después las privatizará, las compartirá. Esa es la parte de intervención público-privado, donde el privado va a poner la industria, pero para poner la industria el Estado tiene que hacer la infraestructura para que esa industria sea competitiva. Bueno, acá nosotros no tenemos eso, es decir, acá las industrias nuestras se desarrollan a los pechazos y a los empujones, a la vera de una ruta internacional como es la ruta 11, que por lo menos tenemos eso, pero no colabora nada para la inversión de eso. No creo. Intendente, por acá pasa el caño matriz de gas natural, que es una ventaja. Antes no la teníamos, ahora la tenemos. ¿Qué se está haciendo para trasladar el caño, ya sea para distribución residencial, como para que ese caño también termine en el parque industrial? Porque de eso estamos hablando cuando hablamos de obra de infraestructura de desarrollo. Esa es una obra, claro, claro, puerto y gas natural. O sea, son las dos cosas elementales que vos tenés que tener para ofrecer un desarrollo. El caño de gas está. Está lleno.
y ojalá que siga lleno. Reconquista creo que conecta esta Sí, semana o la semana que viene. bueno, Y acá estamos todavía hablando a ver cómo hacemos. Bueno, nosotros tenemos desarrollado el proyecto para llevar desde la reductora que hay aquí, un caño de gas, hasta el área industrial, y a la vez que vaya enganchando en todos los a la vera de la Ruta 32 hay varios emprendimientos que por ahí los pueden utilizar, pero a la vez para traer al domiciliario. Pero lo que a nosotros nos importa y mucho es que la parte industrial tenga el gas. El domiciliario lo podemos ir pateando con la garrafa, con el tubo todavía. Pero el gas en las industrias es clave. Por ejemplo, la alcoholera que está montada aquí, que si quiere funcionar, la competitividad que tendría con el gas natural es distinta a la que tiene usando fuel oil o usando leña. Entonces, claro, es mucha la diferencia. Entonces está hecho el proyecto, está desarrollado el proyecto para eso, pero se necesitan bastantes millones de pesos para hacer ese tendido. Bueno, esa obra, por ejemplo, son las cosas que tiene que hacer el Estado. ¿De cuánta plata estamos? No, en este momento no tengo idea, pero debe estar por lo menos en 40 o 50 millones de pesos. Sí. ¿Eso financia Nación o provincia? No sabemos porque está el proyecto presentado al Ministerio de Producción de Santa Fe. Y estamos esperando a ver qué se decide. Bueno, esas cosas, esas cosas, por ejemplo, no debería haber dudas en hacer. A ver, ¿dónde estamos ubicados? En el norte de Santa Fe, que tiene desventajas comparativas con el resto. Hay que hacer, cuando hay que hacerla. Hoy hablábamos del puente. Si el puente que nosotros diseñamos y por allí lo toman como que fue una cuestión política, o para hacer una elección. Nunca se había hecho un proyecto ejecutivo del puente, estaba hecho, nunca se había comenzado a construir el puente, se había comenzado. Si no es de conveniente hacerlo de una mano, nosotros lo que avanzamos fue con el puente que estaba diseñado desde la época del gobernador Obeid, donde se trajeron las jásenas que están ahí en la entrada, que todos las pueden ver, y allá al lado del cementerio hay más elementos para la construcción de ese puente, que es un puente de una mano, por eso se compró esas cosas, las cosas que se fueron compradas, no fueron regaladas. Bueno, se utilizó todas esas cosas que nosotros teníamos para abaratar costos para poder hacer la obra. Si la obra que se quiere hacer son de un puente de dos manos, pero bienvenido sea, no hay ningún problema. Nosotros del municipio estamos dispuestos a hablar con la empresa que hizo el proyecto ejecutivo de la obra y hablamos con ella para que nos pagaremos la diferencia que hay para hacerlo, transformarlo en doble mano y lo hacemos. Ahora, no vamos a hacer eso si no se va a hacer la obra, es decir, por eso. Por ahí en algún momento vos me dijiste que hay alguna posibilidad de otra posibilidad de hacerlo de otra manera. Bueno, si hay otra manera de hacerlo, que se lo haga. Es decir, lo importante acá no es quién se saca la foto, para mí, por lo menos personalmente, no es quién se saca la foto. Por mí, que lo haga quien quiera que lo haga, pero que se lo haga porque lo necesitamos. Nosotros necesitamos cruzar el puente del Paraná-Miní para poder llegar a la zona de turismo nuestro, porque la zona de turismo nuestro no está de este lado del Paraná-Miní. El turismo nuestro está del otro lado del Paraná-Miní, por lo tanto, para llegar a ese lugar tenemos que tener el puente, sí o sí, porque estamos desarrollando un turismo en el humedal, o sea, del otro lado del río. Y eso la ve la conexión que tenemos ahí con Bellavista. Mañana yo tengo una visita a Bellavista, invitado por el intendente de Bellavista, donde vamos a ir a observar el lugar donde el gobernador de la provincia de Corrientes estuvo dando vueltas el otro día en helicóptero. Cuando vi un helicóptero negro dando vueltas por la orilla del campo, era el gobernador de la provincia de Corrientes, que estuvo haciendo un vuelo y observando todo esto, y se comprometió con Bellavista en hacer una bajada o un centro operativo de barcazas y de balsas al norte de Bellavista, porque lo que hay al sur, las barracas impiden eso por la bajada y la pendiente que tiene, es peligroso. Si vos querés bajar un camión cargado, ya tuvieron inclusive un accidente, recordarán de los artistas. Eso. Bueno, eso se va a hacer más al norte, donde hay un sector en la vera del río Paraná distinto, donde no tiene esa pendiente. Así que mañana vamos a estar ahí. Bueno, existen todas estas posibilidades de intercambio, que todo sirve. ¿Y de este lado qué se va a hacer? Bueno, eso, si nosotros tenemos el puente, no te podemos hacer nada, porque sin el puente sobre Paraná-Miní no tiene ningún sentido todo lo que se va a hacer del otro lado. Es decir, necesitamos sí o sí el puente de este lado. Con el puente de este lado después vamos a hacer todo lo que haya que hacer para poder llegar al puerto en mejores condiciones. Son obras
de infraestructura importante, pero más chicas. Seguramente que cuando viene una creciente del río no vamos a poder llegar, porque no vamos a poder hacer una obra monstruosa donde podamos levantar el terraplén lo necesario para que se pueda llegar igual. Bueno, el mes, 2 meses que está la creciente no llegaremos, pero mientras tanto todo el proceso, todo el resto del año podemos tener intercambio con Bellavista de todo tipo. Es más, el cruce de camiones, hay empresas que están interesadas, o empresarios que están interesados en traer balsas para cruzar, varias, 2, 3 balsas, 3 hay ya a disposición, si tuviéramos en funcionamiento los puertos. ¿Y cuál es el interés comercial, por ejemplo, entre nosotros, Campo, Bellavista o Santa Fe Corrientes? Bueno, eso, Santa Fe Corrientes, no pongamos porque puntualmente seguramente que en un principio no es tan importante. Podemos hablar de la fruta y horticultura que ellos tienen, nosotros la tenemos, por ahí tenemos que ir a Santa Fe a buscarla, capaz que buscarla en Bellavista nos quede más cerca, nos va a quedar más cerca y más barato. Eso es lo puntual de acá al norte, pero no te olvides que hay mucha gente que tiene que irse a Brasil o cruzar camiones, tenemos que ir hasta Resistencia Corrientes, de ahí volver para Mercedes, o sea que acá derechito tenemos para ir. El intercambio turístico, por ejemplo, con los esteros Liberá, ¿no? donde se pueden hacer intercambio de turistas desde el Jaucanigá hasta los esteros Liberá en forma directa a 100 kilómetros de distancia, de 90 creo que hay en forma recta de aquí hasta allá, cosas que hoy no lo podemos hacer. Es decir, hay muchas cosas, todo lo que es la estructura de por ejemplo, la extracción de arena, donde tenemos que traer el revoquite, tendríamos el puerto aquí al lado, las piedras de la cantera de Joffre que la tenemos que ir a buscar, dando la vuelta por allá, haciendo 400 kilómetros, donde aquí haciendo 100 kilómetros, 120 las tendríamos. Así, hay un montón de cosas de ventajas que van a empezar a lubricarse, digamos, y va a empezar a funcionar. Y de ahí después toda la creatividad del ser humano, que somos creativos por naturaleza, que van a empezar a aparecer un montón de cosas. Es decir, el intercambio de las comunidades trae un desarrollo que no tiene un techo, es decir, bueno, saber dónde va a terminar. Por lo tanto, todo esto... Pero hay un piso inicial. Pero hay que tener... había interés comercial de los dos lados porque hay potenciales para... Exacto. Hay que tener la carne, por ejemplo, tenemos un frigorífico, llevar carne a Bellavista y toda la zona esa región del Chaco, del Corrientes, perdón, sin tener que dar la vuelta por allá. Sí, por eso, porque hay que ir por allá. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer en conjunto y si seguimos hablando nos va a surgir un montón de otras. Es decir, seguramente que vamos a tener ese inconveniente. Pero bueno, como verás, si nos ponemos si logramos que los gobiernos de la provincia tomen alguna vez una decisión política de hacer esta obra y hacerle entender que no en Reconquista y Avellaneda termina el mundo, que aquí también necesitamos obras de infraestructura para desarrollarnos y que de hecho históricamente hemos tenido un contacto con Corrientes a través de Bellavista y que nos permitiría a nosotros seguir trabajando o ir evolucionando en el trabajo. Pero bueno, la verdad que es mucho lo que hay que hacer. En este norte, así como tu programa lo dice, por un norte mejor, yo creo que para un norte mejor se necesita de la colaboración del poder político en la provincia para que nos dé la mano, porque nosotros obras de esas características no las podemos hacer. PNM, realidad, análisis, notas, semanario editorial de redes digitales. PNM.